Saludos amigos, bienvenidos a su programa Jarpazo. Mandamos un saludo a todos los amigos que nos están mirando a través de Cable Más por medio de este prestigioso canal Veracidad Channel. De igual manera mandamos saludos a nuestros amigos que nos están mirando desde Centro y Sudamérica y al pastor Daniel de Ministerio Llamada Final ahí en la Unión Americana. Dios lo bendiga y estamos muy felices de tenerlos siempre como fieles contempladores del programa Jarpazo. Y bueno, pues en nuestro programa anterior, acuérdense que hablamos de el texto polémico, uno será tomado y otro será dejado. Y hoy continuamos estudiando en el libro de San Mateo, la escatología respecto a lo que Mateo nos enseña del reino de Dios. Y hoy vamos a ver el capítulo 13, versículo 11 del libro de San Mateo, en el que el Señor Jesús dijo, respondiendo, les dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y hoy vamos a hablar de los misterios del reino de los cielos. Y para iniciar tenemos nosotros que trasladarnos al Antiguo Testamento, en donde vamos a encontrar la base para hablar del tema del reino de los cielos. Y bueno, pues vamos a tener en pantalla un diagrama, un cuadro, el cual nos va a presentar los conceptos que se llaman los pactos. Algunos de ustedes han escuchado el tema de los pactos. Y bueno, los pactos bíblicos se dividen en dos secciones. Los pactos que se llaman el pacto condicional, que es el pacto sinaítico, muy conocido como el antiguo pacto. Y el pacto condicional, que es el pacto abrámico, en el cual se basa todo el sistema del concepto y la enseñanza del Antiguo Testamento respecto a tres enfoques. Primero, la promesa de una tierra nacional. Este pacto abrámico no solamente contiene la promesa para Israel de una tierra nacional, pero también contiene la promesa de una gran nación o reino. Pero en tercer lugar, ese pacto también contiene la promesa de la redención nacional. A la vez, cada uno de estos pactos se van extendiendo en sus brazos. La promesa de una tierra nacional a través del llamado pacto israelí, o también conocido como el pacto deuteronómico, en el cual se delinea toda la tierra que le pertenece por promesa de pactos a Israel. Pero de igual manera se habla del pacto davídico, que amplía la promesa del reino. A través de ese pacto se ha prometido un reino a Israel, lo cual está bien detallado a través de los profetas. Posteriormente se habla de la promesa de la redención del pueblo de Israel a través del nuevo pacto, que es uno de los pactos interesantes. Bueno, ya adentrándonos en la historia del pueblo de Israel, conociendo lo que es llamado la monarquía, el tiempo del periodo de los reyes, que es básicamente un modelo ideal del gobierno de Dios o del reino de Dios como tal. Bueno, pues la monarquía pasó a ser, por así decirlo, en el propósito de Dios, el modelo a través del cual Dios establecería su reino. Y había una serie de promesas, el cual concluye con el pacto davídico, donde se le promete a la casa de David y al rey David, y se le garantiza a través de un pacto que por medio de él se establecería en la tierra una teocracia. Bueno, pues es algo muy interesante. Cuando se habla de la teocracia, estamos hablando de que Dios establece su gobierno a través de representantes humanos. Y bueno, pues aquí en este pacto, que es muy importante, se establece el principio llamado el reino davídico prometido, que es conocido como el reino mesiánico y el reino de Dios. Bueno, pues esta culminación del reinado iba a desarrollarse en su totalidad con la llegada del Mesías. Cuando estudiamos los profetas, encontramos que estos hombres de Dios detallaron claramente en qué consistía el reino de Dios y de qué manera era la naturaleza de ese reino. Por ejemplo, dentro de ello encontramos que era un reino teocrático. Es decir, Dios iba a estar en medio de su pueblo, gobernando a través de sus representantes. En segundo, un reino celestial. El cielo iba a bajar en la tierra, por así decirlo. Era un reino terrenal. Dios establecería en la tierra
literalmente el reino mesiánico. Nacional, porque se iba a centrar en la capital, que es Jerusalén. Mundial, porque se extendería a todas las naciones. Futuro, porque iba a ser establecido por el rey que era el Mesías quien iba a establecer el reino. Es espiritual porque contendría la voluntad de Dios y que se haría efectiva en la conducta de los hombres. A la vez era un reino literal y como tal tenía un lugar, una ubicación, naturaleza, gobernante y ciudadanos literales realmente. Eso consistía el reino mesiánico prometido por los profetas. Era monárquico, es decir, un gobernante se sentaría en el trono. Encarnacional, porque el gobernante futuro, Mesías, iba a ser entronizado en ese reino. Político, porque tendría espacios de relaciones internacionales. Era ético, porque debía la estimación de valores éticos. Físico, y también iba a tener un aspecto religioso y político unido, ya que se iba a ser rey y sacerdote el mismo gobernante a la vez. Bueno, pues todo el Antiguo Testamento, amigos, contenía la promesa de un reino para Israel y de igual manera profetizado en los pactos. Ya en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él asoma en la historia, ¿cuál era el concepto en la mentalidad de los oyentes contemporáneos del Señor Jesucristo? Bueno, entonces ellos esperaban un reino terrenal, un reino nacional, mesiánico, futuro y también moral, que es el punto donde realmente tropezaron, porque no solamente iba a ser político, pero a la vez tenía que ser espiritual y moral, y ellos no estaban dispuestos a cumplir las condiciones morales para este reinado. Bueno, amigos, estamos estudiando precisamente el concepto de los judíos acerca de qué era un reino cuando asoma Juan Bautista predicando acerca del tema del reino de los cielos. Y bueno, vamos a un corte y en nuestro próximo bloque continuaremos hablando acerca del reino mesiánico de Cristo aquí sobre esta tierra. Pues amigos, estamos de regreso explicando el tema del reino de Dios o el reino de los cielos, que son sinónimos, por así decirlo, que el enfoque de Mateo, por ejemplo, él usa el término reino de los cielos y Lucas usará el término reino de Dios por cuestiones de audiencia. Pero bueno, cuando empieza la predicación del reino de los cielos y Juan, su primer mensaje es el reino de los cielos se ha acercado, no necesita dar ninguna explicación acerca de este reino, precisamente porque ellos entendían de una manera correcta de qué reino estaban hablando. Bueno, para esto entendamos que la escatología del Antiguo Testamento, como lo mostramos en esta imagen, era muy sencilla. Era una promesa de una única venida de Cristo. Y ellos, los contemporáneos, entendían esta edad y la edad venidera, la cual en medio, justamente con la llegada del Mesías, se diferenciaba con la única venida del Mesías, la era venidera. Todas las esperanzas entonces del Antiguo Testamento se cumplirían con la venida del Mesías para establecer su reino, y no existía distinción alguna entre primera y segunda venida del Mesías o de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, venida la revelación dual de las dos venidas de Cristo, ¿cómo es que se introdujo este elemento? Tiempo. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en esta gráfica, que antes de la llegada del Mesías se consideraba esta edad. Los profetas hablaban de esta edad. Y con la llegada del Mesías se usaba el término los últimos días, es decir, que el Mesías iba a inaugurar los últimos días. Y sin embargo, no se conocía la segunda venida, por lo tanto, no se tenía entendimiento de los dos aspectos de la llegada del Rey. En la primera iba a venir como siervo y en la segunda iba a venir como rey. El Antiguo Testamento no era tan claro y la comprensión de los contemporáneos de Cristo no distinguían entre la venida de él como siervo y su venida como rey. No entendían entonces el espacio que se llama
el presente siglo que Cristo llamó. Esto introduce un concepto en la teología, el cual se conoce como la escatología del ya y la escatología del todavía no. ¿En qué consiste este concepto? Bueno, el ya es la escatología inaugurada. Venido Cristo, se inaugura los postreros días, los últimos días se inauguran. Y ya podemos decir que se están cumpliendo los últimos días, o las profecías empiezan a cumplirse, pero el todavía no, porque hay elementos que todavía no están aconteciendo y que quedan para cumplirse con la segunda venida de Cristo ya como Rey, lo cual va a inaugurar el siglo venidero, o lo conocido como la era venidera. Bueno, la revelación de la venida dual entonces introdujo varios elementos más. Recuerden que hablábamos en otro segmento acerca de que los profetas hablaron de esta edad como llamándose al tiempo del exilio, el presente siglo con la llegada del Mesías, los últimos días, pero el siglo venidero y la era venidera, y también la Biblia habla de un día último, lo cual tiene mucha relación con el tema que vamos a estar tratando, que es el reino, que fue el primer mensaje de Juan que empezó a predicar. Según Mateo 3, 1 al 2, dice que Juan habló predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante que él no se ocupa de definir del reino. El artículo el reino nos va a ubicar precisamente en que se trata del mismo reino prometido en el Antiguo Testamento. No predicó un reino, sino el reino. Y cuando dice que se ha acercado, se trata precisamente aclarando que es aquel reino esperado en futuro, ya se ha acercado, y sin definir la naturaleza de ese reino pasa al requisito para que se inaugure ese reino, que es arrepentíos. Entonces, en ese concepto entendemos que Juan predicó el mismo reino que predicaron los profetas, prometiéndoselo al pueblo de Israel. Cristo mismo ofreció ese reino en Mateo 4:17 y 9:35. ¿Por qué? Porque Él era el rey del reino. Él ya estaba presente y Él vino a inaugurar, a cortar el listón para que inaugure ese reino. Y le ofrece el reino al pueblo de Israel. Le ofrece en el Sermón del Monte los principios que rigen la constitución del reino. Y tenemos a una pregunta entonces: ¿qué hubiera pasado si Israel hubiera recibido ese reino y cumplido las condiciones para establecerlo? El Señor sinceramente había ofrecido el reino, de tal manera que si el pueblo de Israel hubiera aceptado ese reino y se hubiera arrepentido, llenando así las condiciones del reino, lógicamente lo que seguiría es la instalación de ese reino, y ya no existiría el todavía no, sin que por ello tenga que quitarse el elemento de la cruz. Pero Dios iba a cumplirles esa promesa a Israel. Cristo entonces fue conocido inmediatamente como el Mesías que reina en este reino teocrático. Su reino, según se dice en Lucas, no tendría fin y se sentaría en el trono de David. Simeón esperaba también la consolación de Israel. Ana esperaba la redención de Jerusalén en Jesús. Y los magos aún buscaban al rey de los judíos que ha nacido. Y estos hombres persas. Bueno, entonces encontramos que por esa la razón que Mateo comienza dando la genealogía de Cristo, que traza todo el linaje de David para comprobar que era ese rey esperado. Juan el Bautista anunció la llegada de ese rey a Israel. Y en las enseñanzas de Cristo se encuentra cada aspecto de ese reino profético. Él presenta ese reino como espiritual con el nacer de nuevo que habló, como un aspecto ético en el Sermón del Monte, con un énfasis también religioso y político que juzgará a las naciones, físico en el que incluirá sanidad, alimentación y liberación. Y esta teocracia que vino a ofrecer Cristo Jesús a su pueblo, a Israel, eran las mismas promesas que los profetas habían ofrecido en el Antiguo Testamento sobre la venida de un reino. Mis amigos, estamos en un tema muy interesante. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a explicar qué
pasó con ese reino que Cristo vino a ofrecer. Muy bien, amigos, pues continuamos con el tema del reino de Dios. Juan el Bautista había predicado el concepto del reino de los cielos, ofreciendo el mismo mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, un reino literal, real y terrenal, el reino conocido como el reino mesiánico. Esa es la razón por la que él, cuando estaba en la cárcel, amigos, él estando en la cárcel, tuvo una duda y mandó preguntarle al Señor: ¿eres tú el rey que esperamos? Porque según las profecías del Antiguo Testamento, el reino de los cielos iba a venir, según Daniel, como una gran roca que iba a golpear a todos los reinos y se iba a establecer poderosamente. Esa es la promesa del Antiguo Testamento y Dios no miente. Entonces Jesús le responde: el reino de los cielos ya se inauguró. Vayan y díganle a Juan el Bautista de los milagros que están sucediendo y que son señales de que el reino de los cielos está viniendo con poder, se ha inaugurado. Aquí está el rey que todos están esperando. Con ese entendimiento, Juan el Bautista comprende que él verdaderamente es el rey, aunque hay algunos focos que no logra coordinar de cómo no se establece el reino, y es de esos que se trata el día de hoy, la enseñanza llamada el misterio del reino de los cielos, que no se estableció como se estaba esperando en el Antiguo Testamento, pero que se aplazó. El reino entonces se ha acercado, era una indicación de que el reino era inminente, que en cualquier momento iba a establecerse ese reino. Ese reino fue anunciado primeramente para Israel, hasta que ellos hubiesen experimentado la realización, entonces se llegaría el mensaje a los gentiles, según Mateo 10:5. La veracidad de este mensaje del reino teocrático, entonces, tiene como evidencia que el poder que reside en su Mesías, las señales hechas por Cristo, son la manifestación de que las bendiciones que existen para su reino están hoy y ahora, en este momento. Pero los apóstoles también predicaron el mismo reino de Cristo Jesús, el reino a los judíos. Noten bien Mateo 10:5-7. Dice así: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Este no es el mandato de los 70, porque los 70 fueron mandados a todos los pueblos gentiles. Tampoco es el mandato de Mateo 28, en el que se predica el evangelio a toda criatura. Este es el mensaje del reino para los judíos, y es un mandato muy diferente aquí mostrado en Mateo capítulo 10. Todavía Israel recibe el ofrecimiento del reino, pero ya en el capítulo 13 el reino ya no es ofrecido a Israel. Es algo muy interesante. Es el mismo reino davídico. No fue manifestado totalmente en el ministerio de Cristo. Lucas 19 dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, es decir, se establecería sobre la tierra el reinado mesiánico. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, es decir, autoridad para reinar y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que, vuelto él, después de recibir reino. En este pasaje nos damos cuenta que el rey fue a recibir reino y volver para reinar. El reino fue rechazado por los judíos, y esto es evidencia bien clara con el encarcelamiento de Juan el Bautista, según Mateo 11:2,
y el mensaje propio de Jesús, que fue rechazado en Mateo 19, les había dado mayores pruebas de su mesiandad, según el capítulo 11, milagros en presencia física del Señor. Y tras ese rechazo de parte de su pueblo Israel, Él entonces invita a todos los pueblos gentiles. En el capítulo 12, por ejemplo, se habla del pecado imperdonable de sus contemporáneos, que es el pecado de la ofensa contra el Espíritu Santo. ¿En qué consistía? En que Cristo estaba físicamente con ellos. Y es la razón en el que Él obraba milagros, y con todas esas evidencias de su presencia física le rechazaron, y por eso era un pecado imperdonable para esa nación. Y Él dijo, no tendrá perdón ni en este siglo, hablando del presente en el que Cristo estaba hablando físicamente, ni en el venidero, hablando del reino milenial, cuando esté también reinando físicamente. Así que fue rechazado hasta el final, a pesar de que entró como el Mesías príncipe en Mateo 21 y murió con el título de Rey de Reyes. Él fue rechazado. La pregunta muy interesante es, ¿se abrogó el pacto abrámico, el pacto davídico, o se introdujo un nuevo elemento en el pacto? Bueno, respecto a esta pregunta vamos a ir discutiendo, apenas estamos introduciéndonos, pero nos gustaría que recordemos cuál es el enfoque de Mateo. Recuerden que presentamos esta gráfica en nuestro segmento pasado, y fíjense que aparece Mateo, que el título que él enfoca de Cristo es el Rey. Su audiencia son judíos, eso recuérdenlo. Su propósito es probar la mesiandad de Cristo, y ahí están las fechas de escrito, más o menos. Entonces, con este enfoque que es para los judíos, vamos a entrar al estudio de este Evangelio de Mateo, que presenta a Cristo como Rey Jehová y Mesías de Israel. Así que Mateo es el testimonio para el pueblo de Israel. Trata los temas que le interesa al pueblo judío, como el Hijo de David, profecías del Antiguo Testamento cumplidas, habla de costumbres judías, de guardar el sábado, de la ley mosaica, del templo, de Jerusalén y todos estos elementos. Entonces, Mateo discute la pregunta para el israelita: ¿es Cristo el Mesías? ¿Es el Hijo de David? Y para probar su mesiandad, Mateo presenta sobre el Rey Jesús esto. En los capítulos 1 al 2, su derecho legal al trono, por eso presenta la genealogía. Su dedicación en el capítulo 3, su derecho moral en el capítulo 4, su derecho judicial en el capítulo 5 al 7, su autoridad en el capítulo 8, su oposición y rechazo en los capítulos 11 y 12, y vamos a explicar a profundidad el capítulo 13 de San Mateo en nuestro próximo episodio de Jarpazo. Y quiero mandar un saludo a todos amigos que nos están mirando a través del YouTube, a través de las redes sociales, invitarlos a visitar nuestro canal en Veracidad Channel. Gracias por sintonizarnos. Se despide de ustedes su amigo Salomón de la Cruz.